esta mujer me robó a mi hijo. Yo no me he robado nada, Tranquila, doctora. por favor, tranquila. ¿Qué Porque tipo no me lo de dejan madre ver. deja a su hijo abandonado? Yo no Ella lo salió, abandoné. se fue a Me lo abandonar, a quitaron, caminar me por lo ahí. robaron. Lo apuñalé porque tenía muchísima rabia. Hasta asesina resultó Yo ser. no soy ningún asesino. Mi Usted papá no hizo lo sabe que tenía que hacer pasó. como Usted padre. no sabe las cosas como pasaron. Yo lo único que quiero es que mi niño esté bien. El niño tiene que estar con su mamá. Ella no sabe lo que está haciendo. Yo no Aparte es estoy una loca. niña. Ustedes estuvieron aquí. Este es el seguimiento de ese caso. Hemos llegado a unos acuerdos y espero que cuando esto termine, yo tenga a mi hijo a mi lado. ¿Cómo has estado tú, Angélica? Preocupada. Desafortunadamente, pues, el sonograma reveló cosas que no estábamos esperando. Y el niño viene con una malformación congénita. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El político inglés Sir Winston Churchill dijo: no dejes el pasado como pasado, porque pondrás en riesgo el futuro. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, siempre estamos atrapados con algo que nos pasa en el pasado. Y es tan importante saber superarlo para poder fluir. Vamos a ver de qué se trata este primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Es muy fácil mentir y es muy fácil también juzgar, pero todos cometemos errores y todos merecemos una segunda oportunidad. Los actos traen consecuencias. Hay que aprender a asumirlos con responsabilidad, si no seguiremos toda la vida tropezando contra la misma piedra. Buenas tardes. Buenas tardes. doctora. ¿Qué edad tú tienes? 18. Ah, eres adulta. Sí, ya. Luces joven, qué bueno. Gracias. Eso es una buena cualidad. Ok, Adriana, tú eres la demandante de este caso. Dime quién es Diana, por qué la estás demandando y qué pides para resolver este conflicto. Yo vine acá porque quiero recuperar a mi hijo. Esta mujer me robó a mi hijo. Yo no me he robado Cuando- nada, Tranquila, doctora. por favor, tranquila. Esta mujer me robó a mi hijo cuando yo vine aquí a Estados Unidos. Pues déjeme contarle, doctora, la historia. Cuéntame la historia, sí. Yo nací en un pueblo de Colombia, un pueblo muy chiquito. Yo conocí al papá de mi hijo en ese pueblo porque él tenía una empresa muy grande. Mi papá trabajaba ahí, era una empresa de textiles y mi papá trabajaba ahí. Yo estaba en el colegio y este señor, pues el papá de mi hijo, empezó a ir al colegio como a frecuentarme. ¿Qué edad tú tenías? Ahí tenía 15 años, ¿Y él? 42. ¿Cómo le parece, doctora? Ok. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo empecé a salir con él, él empezó a invitarme a sitios, él empezó a mostrarme el mundo que pues él conocía porque era un hombre mayor. ¿Y tus yo padres jamás- no se oponían? No, porque mi Los papá ya padres lo de ella conocía. felices. Mi papá ya lo conocía y pues mi papá sabía que yo estaba bien con él prácticamente, mi papá lo aceptó. Porque mi papá tenía mucho dinero. Ella era una niña y el hombre tenía 42 años. ¿Ok? ¿Qué pasó después de eso? Yo simplemente me dejé guiar por él porque yo no conocía nada. Yo simplemente salía de mi casa al colegio y ya. Pasó el tiempo y yo duré un tiempo, como 2 años con él, y él le dijo a mi familia que quería que nosotros viajáramos a Estados Unidos, que él quería un viaje, que quería que yo conociera, y él convenció pues a mis padres para que me dieran el permiso para poder estar acá. Pasó el tiempo y yo viajé.
¿Se casó contigo? No. Ok. No se casó, no, nada. Ok. Viajaron a Estados Unidos. Viajamos y todo era perfecto. Todo él me pintaba como Miami divino, como todo lindo. Y yo nunca viajaba. Entonces yo viajé con él. Cuando llegamos aquí, yo me enteré que estaba embarazada. Y él lo tomó normal, no me dijo nada. Bueno, ahí estaba feliz. Pero pasó el tiempo y cuando ya tenía el embarazo y todo, él empezó a cambiar, me empezó a tratar súper mal, me empezaba a dejar encerrada, me decía siempre groserías cada vez que llegaba del trabajo. Él decía que estaba muy ocupado, se ofendía por todo y siempre me decía que se iba a reuniones y regresaba tomado. Siempre me empujaba, me trataba mal y nunca me dejaba salir. Cuando yo estaba con él, él me retuvo mi pasaporte y todos mis papeles. Él me decía que yo no podía salir porque él me iba a denunciar y porque me iban a llevar presa o él se iba a inventar cualquier cosa para que me llevaran. Ok. ¿Qué pasó después? El niño nació y él con sus maltratos y todo, una vez el borracho, él me empujó como siempre y me gritó como siempre, él cogió al niño y lo tiró hacia un lado. Entonces yo con esa desesperación, doctora, con esa desesperación y esa ira que yo tenía y que había tenido durante todo el embarazo, cogí un cuchillo y se lo enterré en el brazo, lo apuñalé porque tenía muchísima rabia. Hasta asesina resultó Yo ser. no soy ninguna asesina. Vuelvo y te repito, cállate. Cállate. ¿Ok? Cuando pasó esto, Él llamó a la policía. no. Él lo que hizo fue amenazarme. Me dijo que si yo no me iba de ahí y si no volvía, o sea, si volvía a buscarlo y si volvía a decirle cualquier cosa, que él me iba a denunciar a la policía y me iba a acusar por asesinato, por intento de matarlo. Él me dijo que yo tenía que irme, que si quería salvarme, que me tenía que ir o que él iba a inventar cualquier cosa. Entonces yo asustadísima porque yo pues sí lo herí. Entonces yo me fui corriendo, yo me fui sin rumbo por 4 o 5 días. Sin tu hijo. Sin mi hijo, porque él me dijo que si me metían a la cárcel jamás lo iba a volver a ver y yo prefería irme a que me quitaran totalmente el derecho de ver a mi hijo en una cárcel. Yo no quería eso, yo estaba totalmente asustada. Entonces yo me fui durante esos 4 o 5 días. Y después regresé. Él ya no estaba, ya había cambiado las guardas de la casa, ya había cambiado todo. Y yo lo único que hice fue llamar a Colombia, a unos familiares que él tenía allá, y yo preguntar en dónde estaba, porque yo no tenía razón en dónde estaba mi hijo. Yo cuando llamé a los familiares, ellos me dijeron que estaban en tal parte. Yo fui. Cuando fui allá, la señora salió y me mostró un documento diciéndome que ya yo no tenía ningún derecho sobre mi hijo. Ella. Ella salió. O sea, ella es hija del hombre con quien tú estuviste, el padre de tu hijo. Sí. ¿Y dónde está el hombre? Él no quiso darme la cara, él simplemente le pasó el papel y le dijo que que la custodia se la habían dado a él y que yo no tenía ningún derecho de ver O sea, a mi hijo. entonces hubo un pleito legal donde a él le conceden la custodia del niño. ¿Y tú dónde estabas todo ese tiempo? Él dijo que yo no tenía derecho a nada. ¿Pero dónde tú estabas? Yo estaba deambulando por todo. Yo no sabía a dónde ir, doctora. Yo me la pasé caminando, buscando a dónde quedarme. Me fui es más, llegué hasta un... ¿Tú estuviste en cuidado foster, en cuidado sustituto? Después de esto, fui 6 meses a un foster home y me trataron psicológicamente porque tenía mucha depresión, pues por todo el embarazo y después de tenerlo y todo esto, yo estaba totalmente deprimida, totalmente cerrada. Estuve allá y allá me di cuenta, allá quería, lo único que quería era salir de allá y buscar a mi hijo, o sea, era lo único que yo quería. Bueno, ¿qué hiciste para encontrar a tu hijo? Bueno, me devolví. Yo no, o sea, yo lo único que quería era trabajar o buscar un medio para poder subsistir mejor y buscar a mi hijo. No podía porque pues el papá ya me había amenazado, pero yo me enteré por unos familiares que me llamaron un día que él había muerto. Oh, él murió.
Sí, a mí me dijeron que él había tenido un viaje y que en un viaje, como él era de negocios, que lo habían asesinado, lo habían atracado. Yo no sé cómo fueron las cosas porque yo no tenía ningún contacto. Y entonces tu bebito lo tiene ella, que ¿Y es mi la hijo? hija del hombre, del papá de tu hijo. Sí. Ok, fíjate, ¿qué tienes ahí sobre tu escritorio? Tengo la partida de nacimiento de Acércamela. Ok, voy a hacer un corto receso. A la vuelta, yo quiero saber qué estás haciendo ahora, dónde vives, qué trabajas, estudias, quién te mantiene, o sea, cómo te estás sosteniendo. Porque para tener el cuidado de un menor de edad, tienes que tener la habilidad de sostenerlo. Vuelve ahí a tu podio, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta continuamos con estos estragos que ocurren en la vida. Volvemos enseguida. Yo vengo a defender a Emiliano y a defenderme a mí misma, porque esta mujer me tiene loca, doctora. Ella llega haciendo escándalos que porque quiere a su hijo. ¿Qué Porque no tipo me lo de dejan madre ver. deja a su hijo abandonado? Yo ya tengo Y yo he la estado con capacidad de él estar con mi todo hijo. este tiempo de que ella no ha estado ahí. Caso cerrado. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas